Rosa 738 Multimedias presenta Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. En esta serie de 10 breves episodios, viajarás al corazón del siglo XVI para descubrir los momentos que transformaron a un joven monje en el protagonista de la Reforma Protestante. Desde sus dudas y luchas internas, pasando por su desencanto en Roma, hasta el histórico 31 de octubre de 1517, cuando clavó las 95 tesis en Wittenberg. Cada capítulo te sumergirá en una narración épica, con voces en contraste, música y efectos que harán vibrar la historia. Una serie intrigante, inspiradora y desafiante. Escúchala ahora y siente la chispa que sigue encendiendo al mundo. Episodio 8. De vuelta a Wittenberg, preparando la Reforma. 1515-1516. Martín Lutero regresa a Wittenberg después de su desilusión en Roma. Su alma busca claridad y su corazón paz. Pero ahora comprende que el cambio no vendrá de obedecer rituales vacíos, sino de enseñar la verdad contenida en la palabra de Dios. Lutero comienza a enseñar la justicia de Dios por la fe, no por obras humanas. Sus clases provocan curiosidad y también preocupación entre algunos colegas. La fe nos justifica, no nuestros méritos. Ninguna indulgencia puede comprar la gracia que Dios ofrece libremente. Joven Lutero, cuidado. Cuestionar las indulgencias y la autoridad eclesiástica puede traer problemas. Durante largas noches, Lutero estudia la Biblia y escribe sus primeras reflexiones sobre indulgencias y justicia. Cada línea que redacta lo acerca más a un descubrimiento que sacudirá a la Iglesia. Si la salvación no se compra, si la justicia viene solo por fe, ¿por qué la Iglesia ha permitido tanto abuso? Lutero. La tradición no puede ser ignorada. La Iglesia es guía para todo cristiano. No te precipites. También predica a los ciudadanos de Wittenberg. Su mensaje sencillo, basado en la palabra, toca corazones y despierta preguntas sobre la autoridad de la Iglesia y las indulgencias. Dios nos da su gracia gratuitamente. No se vende ni se compra. La verdadera fe nos acerca a Él. Joven Lutero, cuidado. Cuestionar las indulgencias y la autoridad eclesiástica puede traer problemas. Mientras más enseña y escribe, más crece la tensión. Sus colegas y superiores advierten sobre el peligro de sus ideas, pero Lutero siente que Dios lo guía y que la verdad debe ser proclamada. La verdad no se oculta por miedo. La palabra de Dios debe ser proclamada, aunque desafíe siglos de costumbre. De regreso en Wittenberg, Lutero no solo prepara sus clases y escritos, sino también el corazón del pueblo y de la Iglesia para el cambio. La chispa de la Reforma se está convirtiendo en llama. La historia está a punto de entrar en un nuevo capítulo. Gracias por acompañarnos en este podcast y su viaje por la vida de Martín Lutero. Su historia nos recuerda que la verdad de Dios no se compra ni se silencia, se proclama con valentía. Esta es la chispa que encendió la Reforma y que hoy puede encender tu vida también. Esto fue Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. Nos encontramos en el próximo episodio.
fue una producción de Rosas 7, 38 Multimedias. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un periodo fascinante. Wittenberg, entre 1515 y 1516. Tenemos a un Martín Lutero que acaba de volver de Roma. Ajá. Y no volvió, digamos, con la fe fortalecida que quizá esperaba. Para nada. Volvió diferente, cargado de preguntas, de una desilusión bastante profunda con lo que vio en el corazón mismo de la Iglesia. Estaba buscando algo más, ¿no? Como una certeza que los rituales, las cosas externas, parece que no le daban. Exacto. Es un momento clave, un verdadero punto de inflexión. Ese viaje a Roma fue, bueno, casi lo contrario de lo esperado. Vio mucha superficialidad, política, incluso comercio alrededor de lo sagrado. Y eso lo empujó no a dejar la fe, ojo, sino a buscar su fundamento en otro lugar. ¿Dónde? En las Escrituras. Ahí empieza a nacer en él esa idea de que la reforma real, la profunda, no vendría solo de cambiar estructuras, sino de redescubrir y, sobre todo, enseñar la verdad central del mensaje cristiano, tal como él la empezaba a entender en la Biblia, claro. Y su primer campo de batalla, por decirlo así, es el aula. Sí, la Universidad de Wittenberg. Ahí, como profesor, empieza a dar forma a una idea que resultó ser sísmica. La justicia de Dios. Pero no como un juicio terrible que hay que aplacar con obras. No, para nada. Sino como un regalo, algo que Dios nos da por la fe en Cristo. Sus alumnos empiezan a oírle decir cosas como: la fe sola nos justifica, no nuestros méritos. Parémonos un segundo ahí. ¿Qué significaba eso realmente para alguien del siglo XVI? Detenernos ahí es crucial. Hoy nos puede sonar hasta familiar, ¿no? Sí, un poco. Pero en ese momento, era una bomba. Teológica y hasta psicológica, diría yo. Imagina vivir en una cultura donde tu salvación eterna depende de un sistema súper complejo de obras, penitencias, confesiones, indulgencias. Uf, qué agobio. Totalmente. Una contabilidad espiritual constante, con la angustia de no saber nunca si habías hecho lo suficiente. Claro. Y de repente, la idea de Lutero que él saca de leer a Pablo, sobre todo en Romanos, ofrecía una liberación radical. No tienes que ganarte el favor de Dios. Dios te lo ofrece, gratis, por fe. Es un cambio de paradigma total. Exacto. Pasar de un sistema basado en el mérito y el miedo a uno basado en la gracia y la confianza. Esto no era un simple ajuste doctrinal, era dinamita pura
para la ansiedad religiosa de la época. Entiendo. Dinamita psicológica, como dices. Y claro, esto no pasó desapercibido. Imposible. Las fuentes nos dicen que entre sus colegas hubo reacciones encontradas. Algunos con curiosidad, otros francamente alarmados. Es que no era solo un profesor más exponiendo una teoría. ¿No? Estaba tocando los cimientos mismos de cómo funcionaba la Iglesia. Y de cómo se financiaba, que no es menor. Justo a eso iba. Porque si la salvación es por fe, ¿qué pasa con las indulgencias? Exactamente. ¿Qué sentido tenían esos certificados que supuestamente reducían el tiempo en el purgatorio? Y que eran una fuente de ingresos enorme para proyectos como la Basílica de San Pedro en Roma, por ejemplo. Precisamente. Lutero empieza a cuestionar esto en sus clases, todavía no públicamente, no a gran escala como después, pero sí en el aula. Y es ahí donde surgen esas primeras voces de cautela. Sí, como la de ese colega teólogo que, según los registros, le dice algo como: «Oye, joven Lutero, ten cuidado». Poner en duda las indulgencias y la autoridad que las respalda. Eso te puede traer serios problemas. Una advertencia lógica desde el punto de vista institucional. Claro, había mucho en juego. Muchísimo. Dinero, poder, la autoridad del Papa. No era solo teología abstracta. Pero Lutero parece cada vez más convencido, ¿no? Insistiendo en que ninguna indulgencia puede comprar la gracia que Dios ofrece libremente. ¿De dónde sacaba esa convicción tan fuerte tan pronto? Las fuentes pintan un cuadro de estudio intensivo, casi obsesivo diría. Noches enteras metido en la Biblia, especialmente los Salmos, las cartas de Pablo. O sea, no fue una iluminación de repente. No. Fue fruto de una lucha personal y académica muy profunda con el texto sagrado. Estaba escribiendo comentarios, preparando sus clases, y en ese proceso su propia comprensión se iba, digamos, solidificando. Entiendo. Cada pasaje parecía confirmarle su sospecha, que la Iglesia de su tiempo, en muchos aspectos, se había alejado de la fuente original. Es fascinante imaginar ese proceso. Casi como descifrar un código que revela una verdad incómoda. Totalmente. Y en esas noches de estudio, surge una pregunta. Casi una agonía personal sugieren las fuentes. Sí, una pregunta fundamental. Algo como, a ver, si la salvación no se compra, si la justicia viene solo por la fe, ¿cómo es posible que la Iglesia haya permitido, incluso fomentado, prácticas como la venta de indulgencias? ¿Por qué tanto abuso? Esa pregunta lo atormentaba. Veía una contradicción flagrante entre el mensaje liberador que él descubría en la Biblia y las prácticas opresivas que veía a su alrededor. No era solo un ejercicio intelectual entonces. No, era una crisis de conciencia. Pero, claro, esa perspectiva no era la única que existía. Claro, la tradición y la autoridad de la Iglesia pesaban muchísimo. Enormemente. Y ahí entra otra voz discordante que mencionan nuestras fuentes, la de un fraile mayor, quizá un superior, un mentor. Alguien que representaba la visión establecida, sí. Y su argumento es el clásico. Lutero, la tradición de la Iglesia, acumulada por siglos, guiada por el Espíritu Santo. Eso no se puede ignorar ni descartar así nomás. La Iglesia es nuestra madre, nuestra guía. No te precipites, no confíes solo en tu propio juicio frente a la sabiduría de generaciones. Es el eterno debate, ¿no? Entre la revelación original y la tradición que la interpreta. Tal cual. Para este fraile, la Iglesia y su magisterio son el camino seguro para entender la fe. Cuestionar eso era abrir una caja de Pandora peligrosa, fomentar el caos, la división. Desde su punto de vista, la estabilidad y la unidad bajo la autoridad papal eran lo más importante. Pero estas advertencias, aunque quizá bien intencionadas, parece que tuvieron el efecto contrario en Lutero. Sí, es curioso. En cierto modo, sí. ¿Cómo así? Reforzaron su postura. Podría decirse que sí, porque él no se veía a sí mismo como un rebelde innovador. ¿Cómo se veía entonces? Como alguien que estaba redescubriendo algo olvidado. Interpretaba estas resistencias no como una señal para parar, sino como una prueba de lo necesaria que era su labor de volver a las fuentes. Entiendo. La tensión entre la autoridad de la Escritura, como él la entendía, y la autoridad de la tradición eclesiástica se convierte en el eje de su conflicto, interno y externo. Él no buscaba romper, al menos no inicialmente, buscaba purificar.
Y esta convicción no se queda en su estudio o en el aula. Lutero también era predicador. Ajá, muy importante eso. Wittenberg. Hablando a la gente común. ¿Cómo era esa predicación? Pues las descripciones dicen que era un estilo muy diferente al de muchos predicadores de la época. ¿En qué sentido? Menos centrado en vidas de santos o en reliquias, y mucho más enfocado en explicar pasajes de la Biblia directamente. Usaba un lenguaje sencillo, directo. Y en alemán. Importante. La lengua del pueblo, no el latín. Claro, para que lo entendieran. Exacto. Hablaba de la relación personal con Dios, de la confianza a la fe como el centro de la vida cristiana, y de la gracia como un regalo inmerecido. El mensaje central que empieza a resonar fuerte es: Dios nos ofrece su perdón y su amor gratuitamente por Cristo. ¡Qué potente! No necesitas comprarlo, ni merecerlo con hazañas. Solo necesitas aceptarlo con fe. Esto tuvo que ser revolucionario para la gente común, acostumbrada a un mensaje más centrado en obligaciones, méritos, el temor al juicio. Absolutamente. Era un mensaje de esperanza directa, de liberación. Las fuentes indican que tocaba los corazones. Y lo que es más significativo, despertaba preguntas sobre la autoridad de la Iglesia y el negocio de las indulgencias. Claro, la gente sencilla empezaba a pensar: oye, si el perdón es gratis, ¿por qué nos piden dinero por él? Exacto. Lutero estaba, quizá sin calcularlo del todo, empoderando a los laicos con conocimiento bíblico. Estaba fomentando un espíritu crítico. Y como era de esperar, esto no gustó a todos en la estructura eclesiástica local. Para nada. Surge otra voz de alarma, la de un clérigo de la zona, preocupado por las implicaciones prácticas, por el desafío al orden establecido. Sí, una voz más temerosa quizá. Su advertencia es más directa. Cuidado, Lutero. Lo que predica suena bien, pero desafía de frente la tradición y las prácticas autorizadas. Ajá. Esto podría interpretarse como herejía y atraer el castigo de las autoridades superiores. Este clérigo representa el miedo al conflicto, la preocupación por la paz social y religiosa, y quizás también la incomodidad ante ideas que podían reducir la influencia y los ingresos de la iglesia local. Ya no es solo un debate académico entre teólogos. No, ya no. Las ideas de Lutero están circulando, generando debate, incluso división en la ciudad. La situación se estaba volviendo potencialmente volátil. Entonces, este es el panorama en 1515-1516. Lutero enseñando ideas radicales en la universidad. Sí. Profundizando en ellas con un estudio bíblico febril por las noches. Noches enteras, sí. Es como si estuviera encendiendo fuegos en varios frentes a la vez. Exacto. Y la presión sobre él aumenta. Las advertencias se vuelven más frecuentes, más serias. Colegas, superiores, amigos. Todos le hacen ver el riesgo enorme que corre. Le señalan las posibles consecuencias, que lo silencien, la excomunión, quizás algo peor. Preocupados por él, pero también por la institución. Claro, por la posible fractura que sus ideas podrían causar. Ven cómo sus palabras empiezan a tener eco más allá de Wittenberg. Pero algo ha cambiado en Lutero, ¿verdad? Las fuentes sugieren que ha llegado a un punto de no retorno personal. Totalmente. Siente una convicción tan profunda, una certeza tan arraigada en su estudio de la Escritura, que lo interpreta casi como un llamado divino. Sí, hay una frase que captura esa determinación. La verdad de Dios no puede ser callada por miedo a los hombres. Su palabra debe ser proclamada, aunque choque con costumbres de siglos. Ahí está. Ahí está la clave de su transformación. Ya no es solo el monje atormentado por sus pecados o desilusionado por Roma. Se ha convertido en un teólogo y predicador con una misión que siente que lo supera, que lo trasciende. Y está dispuesto a arriesgarlo todo. Todo. Su posición académica, su seguridad personal, su pertenencia a la iglesia que a pesar de todo ama, por lo que él ha llegado a entender como la verdad esencial del Evangelio. Es la conciencia individual, informada por la Escritura, enfrentándose a la autoridad institucional. Un choque inevitable. Es impresionante cómo en estos 2 años, que parecen preparatorios, se siembra todo lo que va a explotar poco después. Totalmente. En 1517 vendrán las 95 tesis, el inicio público de la Reforma. Pero el trabajo fundamental, la forja de las ideas y de la convicción personal de Lutero, ocurre aquí, en Wittenberg,
entre 1515 y 1516. Sin duda. No solo está preparando clases, está, casi sin ser plenamente consciente de la magnitud, removiendo los cimientos de un mundo. Es así. La metáfora de la chispa que se convierte en llama es muy, muy adecuada aquí. Sí, lo que empieza como una búsqueda personal de paz espiritual y claridad teológica, en un rincón de Alemania, alimentada por el estudio, por la oración, se está cargando de una energía que pronto va a incendiar Europa. En esas aulas, en esas noches de vigilia, en esos sermones en la iglesia del castillo. Ahí se está escribiendo un prólogo crucial para la historia moderna. Todavía no ha llegado el momento de la confrontación abierta, de la ruptura definitiva, pero se siente la tensión acumulada. Se palpa, sí, la inminencia de algo grande. El andamiaje intelectual y espiritual de la Reforma ya está prácticamente construido. Solo falta el detonante. Y esto nos deja pensando, ¿no? En la dinámica misma del cambio y la resistencia. Lo que vemos en Lutero en este periodo es un caso paradigmático. ¿En qué sentido? Del poder que puede tener una idea cuando se arraiga en una convicción profunda, basada en el estudio, en la conciencia, especialmente cuando esa idea desafía un sistema poderoso y muy establecido. Una dinámica que trasciende el siglo XVI, sin duda. Nos hace preguntarnos sobre el valor de la disidencia informada en cualquier época. Claro. ¿Qué se necesita para que una voz, a veces solitaria al principio, armada principalmente con argumentos y pasión, logre empezar a cuestionar y eventualmente transformar estructuras que parecían eternas, inmutables? Especialmente cuando nacen de un estudio honesto, con el respeto a la tradición y a la cohesión social. Un equilibrio difícil. Muy difícil. Cuando el llamado de la conciencia justifica el riesgo de romper con lo establecido. ¿Y cuáles son las responsabilidades que conlleva desafiar un sistema? Tanto para quien desafía como para el sistema mismo. Una tensión permanente. Inherente a la condición humana y al progreso histórico, diría yo. Algo sobre lo que seguimos debatiendo hoy en día, en muchísimos ámbitos. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos vamos a Wittenberg, allá en Alemania, hace ya más de 500 años, entre 1515 y 1516. Un momento bien importante para un monje y profesor, un tal Martín Lutero. Exacto. Es justo después de que él regresa de un viaje a Roma y parece que lo que vio allá lo dejó pensando bastante. Y es aquí, en Wittenberg, donde, sus estudios de la Biblia empiezan a
a darle forma a ideas que muy pronto iban a moverle el piso a toda Europa. Sí, nos vamos a centrar en esos primeros pasos, ¿no? Cuando da clases, cuando predicaba, justo antes de que se desatara la tormenta. Y la pregunta clave, digamos, que nos deja el material de hoy es esta. Las ideas nuevas de Lutero sobre la fe, sobre la gracia de Dios, ¿eran un regreso necesario, valiente, a lo básico del mensaje cristiano? ¿O será que más bien esos cuestionamientos a prácticas tan comunes como las indulgencias y a la autoridad misma de la Iglesia, pues representaban un desafío peligroso? Una amenaza, quizás, a la estabilidad, a la guía espiritual que la Iglesia, había dado por siglos. Yo voy a argumentar que esas reflexiones de Lutero en ese momento eran una búsqueda indispensable de la verdad de la Biblia frente a costumbres que, como él las veía, las estaban como opacando. Y yo voy a sostener que, aunque quizás tenían buena intención, esas primeras posturas de Lutero fueron un riesgo imprudente para el orden y para la fe de la gente, y que además ignoró advertencias importantes. Cuando Lutero vuelve de Roma, el material sugiere que no volvió muy contento, ¿eh? Vio muchas ceremonias, sí, mucha pompa, pero sintió como que faltaba algo de corazón, de verdad. Y entendió, parece, que el cambio real no iba a venir por cumplir reglas porque sí, sino por volver a lo que decía la Biblia, la palabra de Dios. Así que, ya en Wittenberg, se puso a dar clases en la universidad y también a predicar. Y ahí es donde la cosa se pone, digamos, interesante. Empezó a explicar algo que para él fue como encontrar un tesoro. Que para estar bien con Dios, lo que la Biblia llama ser justificados, pues no dependía de cuánto bien hiciéramos o de nuestros méritos, sino de confiar en Dios, de tener fe. En sus clases lo decía, la fe es lo que nos hace justos ante Dios, no nuestras obras. Y esto, claro, tenía una consecuencia directa. Si lo importante es la fe, entonces la gracia de Dios, su perdón, su favor, es un regalo, gratis. Y si es gratis, pues no tiene lógica que se pueda comprar. Por eso chocaba tanto con las indulgencias, esos papeles que la Iglesia vendía y que prometían perdón a cambio de dinero. Lutero lo dijo muy claro. Ninguna indulgencia puede comprar la gracia que Dios regala. Y esto no solo lo enseñaba a los estudiantes, lo predicaba a la gente común, de forma súper directa. Dios nos da su gracia sin pedir nada a cambio, no se vende. Para mí, esto era fundamental. Era como limpiar el mensaje, volver a la raíz bíblica después de notar que ciertas prácticas se habían desviado, y bastante. Entiendo ese punto de vista, sí, el deseo de volver a la pureza del mensaje. Pero, a ver, intentemos ver la situación con los ojos de la época. Las ideas de Lutero, aunque sí eran fruto de su estudio sincero de la Biblia, no cayeron en saco roto, generaron preocupación casi de inmediato. El material nos cuenta de advertencias bien directas. Un colega teólogo, por ejemplo, le dijo con escepticismo: «Oye, Lutero, ten cuidado. Meterse con las indulgencias y con la autoridad de la Iglesia te puede traer problemas serios». Y no era solo por molestarlo, era un temor real a romper la unidad, a causar división. Pensemos que la Iglesia era la guía espiritual para casi todo el mundo, y lo había sido durante siglos. Tenía sus costumbres, sus tradiciones, que la gente entendía y que daban forma a su fe. Un fraile mayor, con más experiencia, se lo recordó. Lutero no puede simplemente ignorar la tradición. La Iglesia es la guía. No te aceleres. Incluso su forma de predicarle al pueblo tan directa levantó sospechas entre el clero local. Uno de ellos expresó su miedo, diciendo algo como: «Cuidado, Lutero, lo que dices desafía lo que siempre hemos enseñado y podría traer castigo». El miedo no era solo por Lutero, sino por la confusión que podía generar en la gente, ¿sabes? Y el debilitamiento de la institución. Cuestionar las indulgencias o la autoridad no era una simple discusión académica. Era tocar los cimientos de cómo la gente vivía su fe y cómo se organizaba la sociedad. Era, en el fondo, poner en duda la estructura que daba orden y guía espiritual.
Es que justo ahí está el meollo del asunto, la justificación por la fe. Si Lutero redescubre en la Biblia, sobre todo leyendo a San Pablo, que la salvación es un regalo que se acepta por confianza, por fe, ¿qué sentido tienen entonces las prácticas que se centran en ganarse el cielo? Ya sea haciendo muchas obras buenas con esa intención, o peor todavía, comprando indulgencias. No es que las obras buenas no valgan nada, ojo, sino que no son la causa de la salvación. Para Lutero esto era como quitar capas de pintura vieja para encontrar el cuadro original, ¿entiendes? Era volver a la esencia. Sí, entiendo la lógica de volver a la esencia. Pero déjame plantearlo desde otra perspectiva. La tradición de la Iglesia, que sí valoraba las buenas obras como una consecuencia natural de la fe y que había desarrollado el sistema de indulgencias, más allá de los abusos evidentes, que nadie niega, le daba a la gente común un marco concreto para vivir su religiosidad. Era una forma de participar, de sentir que contribuían, incluso económicamente, al sostenimiento de la Iglesia y sus obras. Entonces, era sensato descartar siglos de esta práctica popular tan arraigada, basándose en una interpretación personal de las Escrituras, por muy profunda que fuera. Porque la Iglesia nunca dijo que la fe no importara, pero sí la presentaba siempre unida a las obras, a los sacramentos, a la comunidad guiada por sus pastores. No era fe sola contra todo, sino fe integrada en la vida de la Iglesia. Entonces, romper con eso no era también romper con la forma en que millones entendían y vivían su relación con Dios. Y eso me conecta directamente con el tema de la autoridad. Lutero pasaba noches enteras estudiando la Biblia, buscando la verdad. Admirable, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿quién decide qué dice realmente la Biblia? Durante siglos la respuesta había sido la Iglesia, a través de sus líderes, papas, obispos, sus grandes reuniones, los concilios y sus teólogos, lo que llamamos el magisterio, o sea, la autoridad oficial para enseñar. Y también a través de la tradición, es decir, cómo se ha entendido y vivido la fe a lo largo del tiempo. La Iglesia se veía a sí misma como la guardiana de la correcta interpretación. Ignorar esto, como le advertía aquel fraile mayor, era visto como algo muy, muy peligroso. Casi como quitarle el timón al barco en medio del mar, ¿no? La tradición, desde esta visión, no era enemiga de la Biblia, sino como el río por el que sus aguas habían corrido de forma segura durante generaciones. ¿Podía un solo hombre, por muy brillante que fuera, tener la razón contra? Ese es un argumento de peso, sí, el de la autoridad y la tradición. Pero yo lo veo de otra manera, fíjate. No creo que Lutero quisiera tirar abajo toda la Iglesia o toda la tradición así como así. Lo que él sentía, y el material lo refleja en esa pregunta casi susurrada que se hacía a sí mismo. Si la salvación no se compra, si es por fe, ¿por qué se permite tanto abuso? Era que algunas tradiciones y ciertas estructuras de poder, pues sí, estaban tapando el mensaje central y liberador del Evangelio que él redescubría en la Biblia. Para él, la Biblia tenía que ser la regla final, ¿sabes? La vara para medir si una tradición o una enseñanza era correcta o no. Si una costumbre chocaba con lo que él entendía como el corazón del mensaje bíblico, entonces, pues había que corregir la costumbre, no ignorar la Biblia. ¿No es esa la verdadera fidelidad al final? Ajustar la práctica a la palabra y no al revés. Y el caso más claro de ese choque era sin duda alguna el de las indulgencias. Era un tema crucial porque afectaba directamente a cómo la gente entendía la gracia de Dios. A Lutero le dolía ver cómo se hacía negocio con el perdón de los pecados, cómo se vendían papeles que prometían sacar almas del purgatorio si se pagaba. Eso contradecía totalmente su idea de la gracia como un regalo inmerecido de Dios que solo se recibe por fe. Su crítica no era una rabieta, era la consecuencia lógica de su teología. Si la fe es lo que salva, el dinero no puede tener ese poder. Era una cuestión de coherencia con el mensaje central que él había redescubierto. A ver, nadie defendería hoy los abusos escandalosos que hubo con las indulgencias, eso está clarísimo. Pero, ¿has pensado que para mucha gente sencilla de la época, quizá no lo veían como una compra cínica? Para ellos, obtener una indulgencia estaba ligada a un proceso. Confesarse, arrepentirse, rezar y sí,
hacer una obra buena, como dar una limosna o contribuir a una causa de la iglesia. Era parte de su forma de vivir la fe, una práctica piadosa aceptada dentro del sistema. Entonces, cuestionar esto de forma tan radical como le preocupaba a aquel clérigo local, no era solo atacar una costumbre. Podía ser que la gente normal perdiera la confianza en la iglesia, en sus guías espirituales. Podía generar una enorme confusión y angustia. ¿Y no era responsabilidad de la iglesia también mantener esa confianza y ese orden espiritual? Incluso si había cosas que reformar. El temor al desorden no era algo trivial en esa época, ¿eh? Y esto nos lleva a la actitud de Lutero. El material recoge esa frase suya. La verdad no se oculta por miedo. Suena admirable, ¿verdad? Muy valiente. Pero, ¿no podría esa misma firmeza interpretarse como falta de prudencia? Quizás incluso como cierta soberbia. Era un monje joven enfrentándose a siglos de sabiduría acumulada por la Iglesia, ignorando las advertencias de hermanos mayores y superiores que le pedían ir más despacio. «Cuidado, no te precipites», le decían. Realmente no había otra manera. No se podían buscar las reformas necesarias, porque seguro que hacían falta, claro, pero desde dentro, con más diálogo, más paciencia, sin llegar a una confrontación que, bueno, ya sabemos cómo terminó, ¿no? Rompiendo la unidad de la cristiandad occidental de forma tan dramática. Entiendo el llamado a la prudencia, sí, pero no me convence del todo en este caso, porque esas advertencias, aunque quizás tenían buena intención de mantener el orden, en la práctica lo que buscaban era silenciar algo que Lutero sentía en lo más hondo de su conciencia como la verdad de Dios, una verdad encontrada tras un estudio agónico de la Biblia. Su determinación expresada en esa otra frase, la palabra de Dios debe ser proclamada aunque desafíe siglos de costumbre, yo no la interpreto como arrogancia, la veo más como la convicción irrenunciable de alguien que ha encontrado algo que considera vital y que no debe callar. Quizás él sintió después de Roma y de sus estudios que ya no era tiempo de diplomacia silenciosa frente a abusos tan extendidos que afectaban la comprensión misma de la salvación. Sintió una urgencia, casi divina, por proclamar esa buena noticia de la gracia gratuita. ¿Era imprudencia o era fidelidad a esa llamada? Es la pregunta. Para concluir mi visión, creo que este periodo de 1515-1516 nos muestra a un Lutero en un proceso muy intenso, muy personal de redescubrimiento. Estaba empezando a formular con una valentía notable una verdad que él consideraba el corazón del cristianismo, que somos aceptados por Dios solo por confiar en Él. Veo sus acciones como un intento necesario, aunque claro, arriesgado, de purificar las prácticas religiosas y reconectar a la gente con la idea de una gracia divina que es puro regalo, a pesar de las tensiones que esto inevitablemente iba a generar. Por mi parte, concluyo reconociendo la posible sinceridad de Lutero, sí, pero subrayando que sus enseñanzas y acciones en Wittenberg, al chocar tan frontalmente con la tradición y la autoridad de la Iglesia en temas tan centrales como las indulgencias y la interpretación de la fe, fueron un camino peligroso. Al ignorar esas llamadas a la prudencia, puso en marcha, quizás sin quererlo al principio, un proceso que arriesgó la unidad de la Iglesia y la estructura de guía espiritual que, con todos sus defectos, había sostenido a la sociedad europea durante siglos. Es evidente que este momento inicial de Lutero en Wittenberg admite lecturas muy diferentes. Se palpa esa tensión enorme entre ser fiel a la propia conciencia y a lo que uno lee en la Escritura, y, por otro lado, la obediencia a la autoridad y la tradición establecidas. Una tensión que sigue siendo relevante hoy, ¿no? Exacto. Y es justamente esa tensión la que convierte este episodio en algo tan crucial y fascinante. Lo que hemos analizado hoy, esas ideas que empezaban a circular en Wittenberg, esas primeras advertencias, fueron solo la chispa. Muy pronto, esa chispa encendería el fuego de la Reforma, un movimiento que transformaría no solo la religión, sino la política, la cultura, la historia de Europa y del mundo. Sin duda, hay mucho más que explorar en la figura de Lutero y en las complejidades de su época.
Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Hola, hoy vamos a viajar en el tiempo, hasta una ciudad llamada Wittenberg, en Alemania, por allá del año 1515. Ahí vamos a conocer a un joven monje y profesor, Martín Lutero, que está a punto de hacer algo que va a cambiar el mundo para siempre. Vamos a ver cómo empezó todo este lío. A ver, pensemos en esta pregunta. Hoy suena rara, pero en esa época era algo muy real. La gente se lo preguntaba todos los días. La iglesia vendía unas cosas llamadas indulgencias. Era básicamente como pagar una multa para que te perdonaran los pecados. Y justo ahí, en esa idea de comprar el perdón, es donde empieza todo nuestro relato. Bueno, pues nuestro protagonista, Martín Lutero, acaba de volver de un viaje muy importante a Roma. O sea, el corazón de la iglesia. Uno pensaría que regresaría súper inspirado, ¿no? Pues no, todo lo contrario. Volvió preocupado, desilusionado, algo que vio por allá simplemente no le cuadró. Y esa preocupación empezó a darle vueltas en la cabeza. Él veía los rituales, ya saben, ir a misa, confesarse, y sentía que se habían vuelto como automáticos, como si la gente hiciera las cosas por hacerlas, sin sentirlas de verdad, y eso a él no le daba paz. Sentía que le faltaba algo muy, muy importante. Entonces, ¿qué hizo con toda esa duda? Pues se puso a buscar respuestas de una forma muy intensa. Se encerró a estudiar la Biblia. Pero de verdad, día y noche, quería encontrar la verdad por sí mismo. Y ahí, leyendo y releyendo, ¡pum!, encontró algo. Una idea que fue como prender la luz en un cuarto totalmente oscuro. ¿Y cuál fue esa gran idea? Pues algo que hoy puede sonar simple, pero en ese momento fue una bomba. Lutero llegó a la conclusión de que, para estar en paz con Dios, para salvarse, nadie necesitaba hacer obras especiales ni mucho menos pagar dinero. Lo único que se necesitaba era tener fe. O sea, la salvación no es algo que uno se gana, sino que es un regalo de Dios, así, gratis. Imagínense qué idea tan revolucionaria para la época. Y aquí es donde vemos el choque de dos mundos. Por un lado, la iglesia decía, para salvarte tienes que hacer buenas obras y pagar. Y por el otro lado, llega Lutero y dice, no, la salvación es un regalo, es gratis, solo necesitas fe. Es que es lógico, ¿no? No se puede comprar algo que te están regalando. La diferencia era enorme. Miren, esta frase del mismo Lutero lo resume todo. Él decía que lo que nos hace justos es la fe, la confianza, no las cosas que hacemos o pagamos. Para él, el perdón de Dios era un tesoro tan grande que era un insulto siquiera pensar en ponerle un precio. Ahora, ¿ustedes creen que Lutero se quedó esta idea para él solito? Para nada. Estaba convencido de que esto era tan importante que todo el mundo tenía que saberlo. Así que se le ocurrió un plan, una estrategia para que su descubrimiento llegara a todos, no solo a los profesores, sino a la gente común y corriente. Y su plan fue súper claro. A ver, paso 1. Estudiar la Biblia a fondo para estar 100% seguro. Paso 2. Empezar a enseñar esta idea a sus alumnos en la universidad. Imagínense el debate que se armó ahí. Y el paso 3, el más valiente de todos, sacó la idea de las aulas y empezó a predicarla directamente en la iglesia, a la gente del pueblo. Pero aquí está la clave de todo, ¿saben? Lutero no hablaba en difícil, no usaba ese lenguaje súper complicado de los teólogos, no. Él hablaba claro, directo, de una forma que cualquiera podía entender. Su mensaje le llegaba al corazón a la gente, sin importar si sabían leer o no. Y por eso su idea se esparció tan rápido. Claro, como era de esperarse, cuando alguien se atreve a cuestionar algo tan grande y tan antiguo, no a todos les gusta. Las ideas de Lutero empezaron a molestar a gente muy poderosa. Y es que en ese tiempo, llevarle la contra a la iglesia era meterse en un lío muy, muy peligroso. Y bueno, no tardaron en llegar las advertencias, primero de sus propios compañeros, otros profesores que le decían preocupados, oye Martín, ten cuidado con eso que andas diciendo, meterse con las indulgencias te va a traer problemas serios. Después vinieron los más viejos, los frailes con más experiencia.
a recordarle el peso de la tradición. Le decían algo como, Lutero, no puedes ignorar siglos de historia. La Iglesia es la guía. Básicamente le estaban diciendo que se calmara y no desafiara lo que siempre se había hecho. Y al final las advertencias se pusieron más serias. Ya eran casi amenazas. Un clérigo de por ahí se lo dijo sin rodeos. Cuidado, Lutero, lo que estás predicando va contra la tradición y te puede costar caro. Puede haber un castigo. Uf, la cosa se estaba poniendo tensa, ¿no? Pero Lutero se asustó. ¿Qué va? Siguió adelante. Y el ambiente en su ciudad, en Wittenberg, se puso eléctrico. Por un lado, sus ideas corrían como la pólvora, y por el otro, sus enemigos se hacían cada vez más fuertes. Se sentía en el aire que algo grande estaba por suceder. Y es que esta frase lo dice todo sobre lo que él pensaba. La verdad no se oculta por miedo. Él estaba segurísimo de que lo que había encontrado en la Biblia era la verdad. Sentía que era una misión, y que decir esa verdad era mucho más importante que su propia seguridad. No se iba a callar por miedo. Así que todo esto que hizo Lutero, estudiar, enseñar, predicar, fue como ir juntando leña y leña para una fogata gigante. Y su idea, esa pequeña chispa, estaba a punto de encender una llama tan grande, pero tan grande, que nadie podría apagarla. Una llama que iba a cambiar la historia para siempre. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? La historia de Lutero nos enseña que, a veces, un cambio que mueve al mundo entero puede empezar con algo muy pequeño. Una persona, una duda y el valor para defender una idea. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Qué se necesita para cambiar el mundo? Quizás, solo quizás, todo empieza con el coraje de defender aquello en lo que creemos con todo el corazón. Gracias por acompañarnos. Rosa 738 Multimedias presentó la serie de podcast titulada Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Nos encontramos mañana, a la misma hora y en esta misma plataforma.